Planta un árbol muerto, riégalo hasta que dé flores. El amor y la fe podrían definirse como el eje conceptual de la obra del cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Ambas, en su dualidad amor y fe, parecen ser dos caras de una misma moneda y al mismo tiempo parecen transcurrir como sirviendo a un fin superior. En su última película, El sacrificio, Tarkovsky describe una alegoría que bien podría verse como la sublimación máxima entre esa dualidad de amor y fe, y también podría ser el eje de toda su visión espiritual. En mi historia personal, estudiando música y estudiando composición, aprendí a identificar algunos elementos que puedan ayudar al intérprete a conocer el estado mental del compositor. En el cine no creo que sea muy diferente y por eso creo que realmente la visión espiritual de Tarkovsky se encuentra plasmada completamente en su obra. La película, rodada en Suecia, narra los eventos que suceden a un hombre y a su familia en el momento en el que anuncian que ha estallado una guerra nuclear. Es 1986 y Alexander, nuestro protagonista, pide a su hijo, mudo de nacimiento, que lo acompañe a plantar un árbol marchito. Él cuenta a su hijo que en una ocasión un monje ortodoxo llamado Pambe ordenó a su discípulo, un joven monje, que plantara en la montaña un árbol seco. Debía regarlo todos los días hasta que reviviera. Con fe, el joven subía a la montaña desde la mañana y regresaba en la tarde. Regaba su chamizo y lo cuidaba a diario. La entrega era total, el desprendimiento completo. Pasaron 3 años y un día descubrió que el árbol estaba lleno de flores. A lo que Alexander, nuestro protagonista, dice: ¿sabes? A veces pienso que si todos los días, exactamente en el mismo minuto, uno fuera a realizar el mismo acto como un ritual sin modificarlo, de manera sistemática, exactamente igual, el mundo cambiaría de alguna manera. Si algo cambiaría, tendría que cambiar. El momento culmen de la película sucede cuando Alexander, nuestro protagonista, decide incendiar su casa. Habiendo escuchado por la radio que ha estallado una guerra nuclear, en medio del temor, él decide orar a Dios y decirle que si él salva a la humanidad, él le entrega todo de él, todas sus posesiones, todo lo material que tiene, le entrega a su familia, a su hijo, su carrera, su vida, todo. Y él decide orar y se va a dormir. A la mañana siguiente él se despierta y el mundo continúa igual. No se ha acabado el mundo, no ha estallado la guerra nuclear. Y él empieza a dudar. Él está como entre el miedo de realmente hubo una guerra, me la imaginé, me la inventé, o realmente Dios hizo un milagro. Por si las dudas, él decidió cumplir su promesa e incendia su casa. Alexander decide salir de paseo con su familia, pero justo cuando ellos ya están saliendo, él decide devolverse, incendia su casa y sale con ellos. Paréntesis. Esta escena es uno de los planos secuencia más importantes en la historia del cine y tuvieron que grabarlo 2 veces porque cuando lo grabaron la primera vez se dieron cuenta que la cámara no estaba grabando, entonces tuvieron que incendiar la casa 2 veces. Cuando todos regresan, Alexander decide confesarles todo en una escena en la que es muy difícil diferenciar qué es fe, qué es religiosidad y qué es una completa locura. En un punto de la obra, y casi como una palabra profética para lo que vivimos en este 2020, Alexander le dice a su hijo: el hombre ha construido una civilización basada en la fuerza, el poder y el miedo. Todo este progreso tecnológico solo nos ha provisto de confort, una especie de estándar, y de instrumentos violentos para mantener el poder. Somos como salvajes. Usamos nuestros microscopios como cuchillos. No, eso está mal. Los salvajes son mucho más espirituales que nosotros. Tan pronto como hacemos un descubrimiento científico, lo ponemos al servicio del mal. ¿De qué estándar hablo? Alguna vez un hombre sabio dijo que el pecado es aquello que es innecesario. Toda nuestra civilización entonces está construida con el pecado. Hemos adquirido un terrible desequilibrio, a saber, una falta de armonía entre nuestro desarrollo material y nuestro desarrollo espiritual. Nuestra cultura es un defecto, quiero decir, nuestra civilización. Básicamente defectuosa, hijo mío.
Tal vez podríamos estudiar el problema y buscar la solución juntos. Tal vez podríamos, si tan solo no fuera demasiado tarde. Para Alexander, el desarrollo y el progreso existen solamente para ejercer y para consolidar el poder. En este poder del que habla Alexander, no existe lo espiritual y la naturaleza es desplazada. Lo importante es producir, lo importante es dominar, lo importante es controlar, pero todo lo que tiene un fin espiritual tiene menos valor o es mostrado como algo débil, con debilidad. Sin embargo, para quien aún conserva su espiritualidad, para quien aún tiene fe y actúa de acuerdo a ella, la naturaleza es un lugar en donde poder encontrarse cara a cara con Dios. En la última escena de la película vemos al hijo de Alexander regando el árbol y dice: en el principio fue el verbo. ¿Por qué, papá? Ya hablamos de la fe y el amor. En su libro autobiográfico, Tarkovsky escribió: si no implica la entrega total, no es amor. Me interesa sobre todo el personaje que es capaz de sacrificarse a sí mismo y su modo de vida, sin importar si el sacrificio está hecho en nombre de los valores espirituales o por alguien más, o por la salvación, o las tres juntas. Poco después de rodar El sacrificio, Tarkovsky fallece víctima de un cáncer que se cree fue producto de una de sus películas, Stalker, grabada en un laboratorio y una planta nuclear, como si el director se hubiese sacrificado a sí mismo a través de su obra, con fe y con amor, con la esperanza de darlo y darse todo para sembrar la semilla de la inmortalidad. Un famoso dicho zen dice: antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Esto nos lleva a hablar de sencillez y disciplina, algo que podríamos parafrasear dentro de nuestra visión cristiana de la fe como: antes del apocalipsis, regar el árbol; después del apocalipsis, regar el árbol. La conclusión de Tarkovsky no nos lleva a puntos medios. La conclusión que tenemos nosotros tampoco. A veces nos quejamos muchísimo de la situación que vivimos en este momento, en medio de la pandemia. Hay personas que no tienen trabajo, hay personas que están enfermas, hay personas que están viviendo problemas muy graves. Y a veces como cristianos decimos: ¿ya oraste? O a veces como cristianos incluso decimos: no, es que yo oro y oro y oro y pido y pido y pido, yo no veo nada. Y realmente después de ver esta película, después de entender, después de analizar muchos de los puntos claves de la vida de Tarkovsky, lo que yo me pongo a pensar es: si yo hago esa oración hoy, estoy sembrando una semilla. Si la hago mañana y pasado mañana y el siguiente día y el siguiente día, esa semilla va a dar un fruto aunque yo no lo vea en ese momento. Planta un árbol muerto y riégalo hasta que realmente dé un fruto. Eso es la oración y eso es la fe. Si han llegado hasta aquí, los invito de verdad a que vean la película. La película no se encuentra en ningún lado, es una película así ultra de culto, super underground, difícil de conseguir, pero aquí abajito les voy a dejar un enlace para que la puedan ver completamente libre de derechos en YouTube. No van a ser piratas ni les va a pasar nada raro por verla. Está colgada en YouTube de forma legal. Angie y yo tenemos una política de cero piratas, cero libros piratas, cero música pirata, cero programas piratas. Entonces pueden verla con total tranquilidad. Si llegaron hasta aquí, de verdad pudieron ver la película, la reflexionaron con nosotros, denle un like así bien grande a este video. Los invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios y a que nos cuenten en medio de lo que estamos viviendo como pandemia, como humanidad, qué es para ustedes la fe y qué esperan ustedes tanto de ustedes mismos como de Dios. Chao.